Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra 19ª edición. Bienvenidos a esta nueva edición desde el Jardín de los Cerezos. Hoy tenemos el tema neurocirugía, tumores vertebrales y cerebrales. Contamos hoy día con la maravillosa participación de dos gratos profesionales. Adelante, doctor Gerson y doctor Ela. Bienvenidos, por favor. Bienvenidos desde ya. Aquí está el doctor Elar Cari Condori, médico cirujano. Ya vamos a conocer un poco de él, de su trayectoria. También está el doctor Gerson Flores Castillo. Y con ambos profesionales vamos a dialogar de este tema tan importante que es la neurocirugía, ¿no? Mínimamente invasiva. Ya nos van a contar, vamos a tener, los invitamos a todos a, por favor, no olvidar traer, pueden dejar todas sus preguntas, comentarios en nuestra casilla de voz, en nuestro Facebook, en nuestro chat, y vamos a ir conversando. Bueno, bienvenido, doctor Elar, doctor Gerson, ¿cómo están? ¿Cómo está hoy día, feriado? Buenas noches, gracias por estar aquí. Vamos a presentarlos un poquito para saber quiénes son estas dos grandes profesionales peruanos, ellos peruanos como la papa, como quien dice, ¿no? Entonces, el doctor Elar Cari es egresado de la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Realizó su residencia en neurocirugía en el Hospital Guillermo Almenara, docente invitado del curso de neurocirugía de la Universidad Cayetano Heredia, médico cirujano, especialista en cráneo y en columna, especialista en la cirugía mínimamente invasiva, patología en columna cerebral. Actualmente labora en el hospital Guillermo Almenara. También, de manera particular, forma parte del grupo de Boston Center de cirugía endoscópica y también mínimamente invasiva. Actualmente su especialización está en columna, ¿no? Pero también es miembro de la Sociedad Peruana de Neurocirugía y de la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral, miembro del North American Spinal Society and Spine. Mi inglés está más o menos, discúlpenme. Entonces, hoy día está aquí el doctor Elar, un gran aplauso desde ya, para mí me siento súper emocionada de contar con tal trayectoria, doctor Elar. Muchísimas gracias, bienvenido, un cálido abrazo desde aquí. El doctor Gerson Flores Castillo, también graduado de la Universidad Mayor de San Marcos, realizó su residencia en neurocirugía también en el Hospital Almenara, neurocirujano asistente del Hospital Cayetano, del Hospital Guillermo Almenara y también del Hospital Cayetano Heredia, neurocirujano especialista en cirugía de tumores cerebrales y columna vertebral, una formación en cirugía endoscópica y neurocirugía mínimamente invasiva, también endoscópica endonasal, en tumores, hipófisis, en el hospital de Pittsburgh, en Estados Unidos, también en el Johns Hopkins, en Baltimore. También realizó una especialización en el Hospital Neurológico de Montreal, catedrático del curso de neuroanatomía, de neurocirugía, en la Universidad Cayetano Heredia, en San Marcos. Realmente hoy tenemos una grata participación de estos brillantes profesionales, quien hoy hacen un espacio en su agenda de este feriado de Pascua para compartirnos acerca de la salud y educarnos, ¿no?, en este proceso de psicoeducación sobre nuestra salud, y donde vamos a conversar un poco acerca de los tumores. Si bien es cierto, hemos venido dialogando a lo largo de todas nuestras sesiones anteriores con otros profesionales sobre las tumoraciones, hoy tratamos un tema importante y quisiera dar paso también al doctor Elar. Bueno, esto es un poco la dinámica, dialogar entre todos un poquito. ¿Cuándo se produce un tumor? ¿Con qué frecuencia se producen estos tumores en la zona de la columna vertebral?
cómo es que puede ser, con qué frecuencia se da, en qué tipos de paciente tiene alguna edad promedio donde estos se dan, y cuáles podrían ser los síntomas iniciales de repente con los que uno podría estar atento a poder sospechar de este tipo de diagnóstico. Estos tumores también, lógicamente, imagino que también hay patologías benignas y hay situaciones que pueden desencadenar en un cáncer. ¿Sí? Entonces, adelante, por favor. Bienvenidos. Muy, muy buenas noches, Ivonne. Gracias por la invitación y bienvenidos también a todos a esta charla conversacional. Esperemos de sacarles de muchas dudas de lo que podamos aclarar. Voy a compartir un esquema para más o menos orientarnos respecto a los tumores que le decimos nosotros raquimedulares, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Está cargando. Ahora sí ya lo vemos. Ya lo vemos. Muy bien. Entonces, siempre surge la idea de lesiones tumorales. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen en donde está la columna vertebral, ¿no? Todas sus estructuras anatómicas. Y dentro del canal, dentro de la columna, está pues el canal medular, que tenemos alojada ahí a la médula justamente. Y la médula también tiene raíces nerviosas que salen a través de esta médula. Y se van ahí a trabajar, por decirlo así, a las estructuras normales, con los músculos, los ligamentos, en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y la sensibilidad y todo. Creo que está viendo, ¿no? Sí, sí se distingue, Me parece doctor. como que no. Ahora, la siguiente lámina era esta de acá, es un esquema de los tumores, ¿eso se ve? Sí, se distingue Sí. muy bien, doctor. Ok, entonces en cualquiera de estas zonas se puede alojar una lesión tumoral. No sé si felizmente, la verdad, son tumores bastante infrecuentes, ¿no? Son raros en su presentación, son raros en su frecuencia, y por eso es que justamente la mayor dificultad que tenemos es en diagnosticar la presencia de esos tumores. Entonces, mucho tenemos que guiarnos respecto a esta clasificación, ¿no? Como vemos, por ejemplo, los tumores raquimedulares, los tumores que se alojan en la columna y también afectan a todas estas estructuras que hemos visto, pueden ser dentro del canal y estas pueden ser dentro de la capa que protege a las estructuras nerviosas normales, que es la dura madre. Entonces decimos intra o dentro de la dura madre. Y cuando están dentro de la dura madre, pueden ser dentro de la médula o también por fuera de la médula. Entonces hay algunos tumores que, como por ejemplo en este caso, cuando están dentro de la médula, pueden ser estos tumores malignos, como los astrocytomas, los tumores del oligodendriomas, que son mucho más frecuentes a nivel cerebral, que vamos a ver posteriormente, pero que pueden afectar la médula, ¿no? Como ven. Uno más, digamos, con peor pronóstico u otro, ¿no? Pronóstico sobre todo, como podemos decir, funcional, porque de vida casi es bastante difícil, ¿no? Directamente no afectan digamos, el pronóstico de vida del paciente. Puede fallecer por esta razón, difícil. Pero sí indirectamente, ¿no? Porque afecta a la médula, afecta a la función neurológica, ¿no? El paciente ya no puede mover alguna extremidad o todas las extremidades. Puede inmovilizar al paciente. Sí, efectivamente. Cuando afecta a la médula, tiene ese altísimo riesgo. Igualmente, cuando son extramedulares, o sea, por fuera de la médula, también hay otros tumores, quizá un poco más benignos, como los meningiomas, o los tumores como son los schwannomas, es decir, son los tumores del mismo nervio, de las raíces nerviosas. Hay otros tumores también vasculares, ependimomas también pueden ser extramedulares, que son también un poco más benignos que los que son los que están afectando adentro de la médula.
y otros tumores que también pueden afectar por fuera de la médula madre, y estas son, pueden afectar sobre todo al cuerpo vertebral, a las vértebras mismas, y al espacio que está por fuera de la médula madre, ¿no? En este caso, por ejemplo, muy frecuentes son los tumores metastásicos, que van de cualquier parte de nuestro cuerpo a afectar a la columna. Es un sitio muy frecuente de que vaya algún tumor hacia la columna vertebral. Entonces son las metástasis. Y otros son los linfomas, los tumores vertebrales óseos. Es un esquema en general de los tumores que pueden afectar a la parte de la columna y su contenido, ¿no? Que son la médula y las raíces óseas. Entonces, la pregunta era, ¿cuán frecuentes son? Efectivamente, como te dije, son muy infrecuentes, son muy raros en su presentación. Por lo tanto, a nosotros mucho tenemos que ver con las imágenes. Ante la mínima sospecha, por ejemplo, de algo, de un adormecimiento en alguna extremidad que está haciendo permanentemente, o alguna debilidad en alguna extremidad, ya debe hacernos alertar. Son muy raros casos los que provocan dolor cuando se afectan dentro de la médula. Cuando están por fuera, en el cuerpo vertebral, sí. Ahí sí las metástasis, por ejemplo, causan mucho dolor localizado a nivel de la columna. Ese Entonces, punto, disculpe, doctora, aquí que le llamo esta consulta. Cuando usted dice sí, que se adormece, este adormecimiento que se produce es por un periodo, tiene que haber un periodo prolongado. Cuando estamos hablando de un adormecimiento significativo, que de repente dure horas, dure tiempos, que sea permanente, que vaya y venga, que inmovilice a la persona, ¿de qué tipo de adormecimiento podríamos estar claro, hablando? hay una particularidad que siempre hay que sospechar o hay que estar alertas. Por ejemplo, cuando son en situaciones no habituales, ¿no? Por ejemplo, es típico a veces encontrar adormecimiento o cuando uno está haciendo mayor actividad. Por ejemplo, los pacientes que tienen más edad, artrosis, y tienen estas sensaciones de dolor o sensación de adormecimiento cuando tienen mayor actividad. En este caso, por ejemplo, es cuando el paciente lo tiene el adormecimiento más permanentemente y sobre todo en las noches, ¿no? Sí me está escuchando, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí, le escucho. Ya, ajá. Por Sí, las y sobre noches. todo, sobre todo más frecuentemente en las noches cuando no hay mucha actividad física, ¿no? Se supone no hay una correlación adecuada. O a veces cuando tienen dolor más predominantemente, incluso en reposo, que le decimos. Dolor también en reposo, ¿no? Tiene que hacer alertar. Pacientes que han bajado de peso, ¿no? Y que no hay una causa evidente, también nos debe hacer sospechar. Y que se ha añadido además un dolor o un adormecimiento en una parte de la extremidad, también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Puede ser de que este proceso, doctor, inicie o normalmente se produce en la columna, en las vértebras, perdón, en la zona de las vértebras se presenta cuando puede ser un cáncer inicial o puede darse solamente de manera metastásica, o sea, solamente cuando se ha dado una metástasis. Claro, esa es Puede una ser que muy haya buena empezado pregunta. ahí, puede ser que haya empezado ahí o no. Sí, es una buena pregunta. Más o menos el esquema, como se les ha precisado, es que son más raros los tumores primarios, los tumores que nacen en la columna en general. Los tumores metastásicos son más frecuentes, son más frecuentes, o sea, son la mayoría de los casos. Y eso, bueno, hay que ver el contexto, ¿no? De los pacientes, las personas que tienen ya una lesión o tienen sospecha de alguna lesión tumoral en alguna parte del cuerpo y que aparezca con dolor de repente a nivel de la columna, hay que sospechar en una metástasis. Y ahí hay que hacer imagen de resonancia, sobre todo. Okay. O sea, sí se puede tener, o sea, no está aislado creer
también para nuestros cerezos que nos están escuchando, que se están conectando o que van a ver esto después, importante estar atentos a que no necesariamente esto va a generar dolor, algo muy frecuente en el cáncer, ¿no? Por ejemplo, los tumores cancerígenos no generan dolor. La persona sabe cuando ya se extendió muchas veces y es por ello que es importante estar alerta a estas señales que el doctor está mencionando como al dormir, que el adormecimiento cuando el cuerpo no está en actividad, podríamos estar también sospechando, lógicamente hay que acompañarlo de imágenes, doctor, y las edades más frecuentes dentro de la casuística que se presenta normalmente, ¿cuál podríamos decir que sería la media? Sí, los tumores metastásicos son más frecuentes mayores de 50 años, ¿no? Porque es la frecuencia de tumores malignos en nuestro cuerpo que pueden afectar la columna. Tumores más hacia la médula, por ejemplo, este es el caso, como vemos, el caso de una persona de 6 años. 6 años y una lesión tumoral gigante, porque eso no se ve, eso no es así la médula es un cordón continuo, ¿no? Acá no se ve difuso, y acá todo esto es lesión tumoral, por ejemplo, una lesión grande. Entonces, esos tumores medulares que son más de personas jóvenes, ¿no? 30, 40 años, es más así. Esa es la característica, ¿no? Y tumores, por ejemplo, los meningiomas que habíamos mencionado también, que están dentro, por fuera de la médula, pero dentro de la madre que protege a las estructuras nerviosas, es más frecuente, por ejemplo, en mujeres y a edades entre 40, 50 hasta 60 años. Es variable, ¿no? Es más bien las características. Cuando nosotros sospechamos de un tumor o vemos una imagen tumoral, vamos más bien en un retroceso para saber qué podría ser. Casi no vemos la frecuencia hacia adelante, ¿no? Más bien lo tomamos como factores, como posibilidades para determinar qué podría ser. Por ejemplo, no es lo mismo encontrar un tumor con ciertas características en un niño de 6 años que probablemente podría ser un astrocytoma, ¿no? O un ependimoma. O encontrar un tumor que está más o menos a los 40, 50 años y que está por fuera de la médula, ya podría ser, y si es mujer, con mayor razón, podría ser meningioma, ¿no? Si es un paciente más de 50 años o de 60 años y que ha bajado de peso, que tiene dolores por otra parte del cuerpo y además tiene un dolor en la columna, entonces hay que revisar en metástasis. O sea, más o menos ese es el enfoque que hacemos nosotros. De acuerdo a las características que tiene un paciente con una imagen, entonces vamos a sospechar qué posibilidad de diagnóstico de tumoración pueda tener. Y eso es básico porque eso nos va a hacer ayudar a tener qué tipo de tratamiento vamos a hacer, ¿no? Qué tipo de tratamiento lo vamos a realizar. Eso es importante. Doctor, y este punto importante de la columna o el tema de las vértebras que están ligado al tema de los huesos o la zona, ¿qué tan frecuente o se da, por ejemplo, tengo entendido que en nuestros cerezos que con cáncer de mama es una alta frecuencia que salte a los pulmones cuando se llega a una metástasis a los pulmones o a la zona de los huesos, en este caso la columna, puede ser una también alternativa frecuente, o puede dar de manera frecuente también aquí. Un paciente con cáncer de mama podría desarrollar esta metástasis en la zona de la columna. Claro, la metástasis de la columna vertebral es una de las zonas más frecuentes donde metastatizan los tumores del cuerpo. O sea, es la zona más frecuente donde se van a localizar. ¿A qué se debe? Porque la columna vertebral tiene una rica vascularidad. O sea, los vasos llegan bastante frecuente y tenemos un plexo, nosotros decimos un plexo venoso, o sea, una red de venas que están justamente rodeando
lo que es la capa de la dura madre. Por fuera de la dura madre están ahí localizadas. Y rodean también a la columna, a las vértebras. Entonces, fácilmente, como está muy vascularizado, tiene una red muy amplia de vasos, Rápidos. va a llegar, normalmente, si llegan, cualquier tumor pasa a la sangre, entonces se va a diseminar, y como está más vascularizado a ese nivel, y van a llegar más fácilmente. Que es más o menos lo mismo también que ocurre a nivel cerebral. De los ganglios, ¿verdad? Sí, justo mientras estoy escuchando. Iba pensando en los ganglios, ¿no? Que es la que dispara inmediatamente, ¿no? Claro, o sea, cuando ya llega a la sangre, es lo que decimos, sí es más fácil que pueda localizarse. Y normalmente a veces se localizan, sino que a veces nuestro cuerpo lo puede, digamos, controlar. Pero a veces cuando ya no lo puede controlar, crecen esas lesiones tumorales en diferentes partes de la columna. Y la metástasis es muy frecuente de tumores. Ahí están de la mama, en las mujeres es muy frecuente, en varones el de la próstata. Incluso eso también nos da la localización, ¿no? Porque, por ejemplo, los tumores de próstata que metastatizan más están en la región lumbar por su cercanía también. Y de la mama, por ejemplo, más van a la región dorsal del tórax. También metastatizan los tumores del riñón, del pulmón, también es frecuente. Lo que sí, obviamente, nosotros no tenemos, es rarísimo, sería extremadamente raro, que los tumores que nacen en la columna, en médula, que fuera, si de ahí se van a otro sitio del cuerpo. Eso es raro. O sea, lo más frecuente, como lo decía hace un momento usted, lo más frecuente es que sea en el final, vamos a decir, ahí. Exactamente. Y de hecho, si está vascularizado, como usted dice, pues de ahí también se disemina por diferentes partes del cuerpo, ¿no? Okay. Y otra característica que tenemos en el tratamiento, por ejemplo, es que es bien difícil poder nosotros, en los tumores que están por dentro de la dura madre, hacer solamente biopsia. Ese es un concepto a veces que no tenemos que tenerlo en cuenta, porque no vamos a abrir y tomar solamente una muestra, salvo que no nos permita en la cirugía retirar todo el tumor. Si no se puede, está haciendo mucho daño a las estructuras normales, pues se deja ahí. Pero si no, de lo contrario, en preferencia es retirar siempre toda la lesión que se puede. Toda la lesión. Si son benignos, con mayor razón retirar toda la lesión. Lo que sí, más bien, en cuando son lesiones extradurales, que están por fuera de la dura madre, ahí sí muchas veces podemos hacer biopsia, ¿no? Se requiere hacer biopsia para poder tomar un tratamiento. Pero esta biopsia, doctor, creo que por la pantalla, creo que se va un poquito la voz, tal vez puede dejar ahí de compartir un momento para que pueda no interferir un poquito la señal. Doctor, entonces en este proceso que usted describe justamente ¿aló? ¿Me escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Doctor, en este caso, ¿qué tan frecuente podría darse también en niños este tipo de diagnóstico en la columna? ¿Hay probabilidad de que los niños sean afectados en el nacimiento o durante el proceso? ¿Ha visto casos con ellos, dado que hemos visto diferentes tipos de cáncer infantil? Son más raros, son más raros. Serían los teratomas, o tumores muy, muy raros. Si ciertos tumores son raros, esos son pues, mucho más raros. Pequeños en bebés que han nacido. No tenemos frecuencia de... Ok, entonces estamos hablando de adultos. Estamos hablando de adultos. Sobre todo tienen más de 10 años, ¿no? Ok. Más de 10 años. Y doctor, ¿esto se puede prevenir? ¿Qué recomendaciones se puede dar? ¿Qué debe tener en cuenta un paciente para prevenir o una persona para no llegar a esto o evitar o qué de alguna manera, cuál sería la detección temprana que se podría
¿qué tanto podríamos ayudar con la detección temprana? Que es algo que se trabaja mucho en el paciente oncológico, porque hoy en día, pues lamentablemente, ya el cáncer es una gripe, ¿no? Y hay mayor frecuencia, incidencias de casos. Pero ¿cuánto sería el tema de detección temprana si, como usted dice, en primera instancia ya se ve en un proceso de metástasis? Claro, es más o menos la respuesta tú lo has manifestado, ¿no? Aquí, ¿cómo podemos prevenir? Hacer un diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano significa, si tiene síntomas que son persistentes, que son diferentes a lo que uno puede tener habitualmente a veces y que ceden solamente al reposo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, lo estamos ¿Me escuchando, perdió? doctor. Ya, Sí, sí, precisamente le bajé para ya, que pueda tener sí, mayor. Sí. ajá, ya. Lo más importante, creo yo, es que como tú misma lo has manifestado, es justamente poder reconocer esta lesión lo más temprano que se puede. Y para eso está la evaluación del médico en los momentos en que justamente aparezcan estos síntomas que sean permanentes y sobre todo si son más progresivos en el tiempo. Tampoco hay que tener temor o de que esto pueda ser algo de difícil manejo, que ya no voy a poder tener una vida saludable. No, no. Actualmente la tecnología ayuda mucho, no solamente en diagnosticar, sino también en enfocar el tratamiento. Así que a veces tenemos temor de decir que los tumores de la columna van a ser fatales, al final voy a tener mal pronóstico, mala vida. No, este, el- actualmente, como les digo, el enfoque de tratamiento es lo más adecuado para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. Siempre, siempre hay una solución, siempre hay una salida. Lo que usted acaba de decir es algo súper importante, porque uno de los, y yo imagino que a ustedes como profesionales en esta área, les debe ocurrir mucho. Las personas cuando les dicen, te vamos a operar la columna, la persona en automático, uno de los mitos, y yo no sé si es un mito, ya es este espacio para aclararlo, por favor, este mito de que te vamos a operar la columna, sinónimo de que te vas a quedar inválido, vas a perder la movilidad, hay un riesgo de que te puedas quedar. Y creo yo que ahí tiene que ver mucho con esto tan importante que ambos se han especializado, y es en este tema de la cirugía endoscópica mínimamente invasiva, ¿no? Creo que, Sí, y que y las personas justamente no a se... eso, ¿no? Sí, justamente a eso quería llegar. El, el tratamiento es, en la actualidad, el enfoque del tratamiento es mínimamente invasivo. Siempre se trata de... Ahora, no solamente es endoscópico, la mínimamente invasiva, sino también el enfoque, por ejemplo, en pacientes que tienen metástasis, suponiendo que están bienvenidos a menos, ¿no? Que están más bajo de peso, o tienen muy poca estructura muscular, por ejemplo. En esos casos ya no se puede hacer una cirugía abierta, grande, que sufran mucho los tejidos, ¿no? Sino podemos hacer una fijación, también requieren tornillos, pero ya percutáneo, ¿no? A través de pequeñas incisiones en la piel, y los pacientes van mejor. O sea, hay propuestas de conducta de hacer una cirugía mínimamente invasiva para cada caso. Y eso hay que evaluar bien, hay que particularizar cada caso. Pero de que si hay una alternativa de solución, sí la hay, siempre va a ser. Ujú. Y bueno, no sé si es usted el que va a comentarnos un poquito, o el doctor Gerson, les dejo la libertad, por favor, de quién nos va a contar un poquito de qué significa este tratamiento o esta cirugía mínimamente invasiva, ¿no? De repente, ¿en qué Sí, consiste? yo creo que el doctor Flores nos va a ampliar mucho más el panorama, sobre todo a nivel cerebral, como lo va a tocar ese Ok, tema. Y estaremos excelente. pendientes, a ver si hay alguna duda más. Excelente, A doctor ver, paso, Ela. doctor Castillo. Gracias, gracias, doctor Ela. Igual, por favor, vamos a seguir preguntando por ahí poco a poco. Sí, sí, sí. Así es. Doctor Gerson, bienvenido nuevamente. Allí está. Tiene no se preocupe
Si hay algún inconveniente con su cámara, no se preocupe, son cosas del en vivo, así que adelante, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Y bueno, estaba escuchando atentamente la presentación del doctor Cari y es en realidad el abordaje mínimamente invasivo es realmente una tendencia y es una realidad para quienes lo ha comentado. ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí. Bueno, en tumores cerebrales ocurre algo parecido a lo que ocurre en la columna, ¿no? Los tumores cerebrales igual pueden ser primarios, es decir, que se originen del mismo cerebro, o pueden venir de fuera del cerebro, es decir, ser metastásicos o secundarios, le llamamos nosotros. Los tumores metastásicos que vienen de otras partes del cuerpo, generalmente de la mama, del pulmón, del riñón, de la piel a veces, son bastante frecuentes, ¿no? Son los más frecuentes y se localizan generalmente en el cerebelo, en la parte posterior de la cabeza. Y ocurren en personas de mayor edad, personas generalmente de 60 años para arriba, ¿no? En forma general, ¿no? Y los tumores primarios, los que se originan del cerebro, sí se presentan en diferentes edades, desde niños hasta ancianos. En niños, por ejemplo, es frecuente, y estamos viéndolo bastante últimamente, los sarcomas, ¿no? Unos tumores bastante que producen sangre de por sí. En niños. En jóvenes hay diferentes tipos de tumores, por ejemplo, hay meningiomas, gliomas cerebrales. Gliomas cerebrales. Gliomas cerebrales son los más frecuentes, ¿no? En personas de mayor edad, ¿no? De mayor edad, ya se presentan los gliomas de alto grado, que son los glioblastomas y otro tipo, y las metástasis, ¿no? Es en forma general, porque hay una variedad de tumores cerebrales. Ahora, anatómicamente hablando, los tumores cerebrales se pueden localizar Doctor, probamos un ratito ahí de repente con... localizar el cerebro, ¿no? Donde están contenidos. ¿Sí? Ahí, sí. De repente ya. Ahí, ya. Ahora sí se le escucha, no, se entrecortó un poquito. Sí, Ya, perfecto. Decía. Ahora perfecto, sí. Sí. Los tumores cerebrales se pueden encontrar en el hueso mismo, que es en la cavidad craneal que contiene el cerebro. Se pueden localizar en el cerebro mismo, dentro del cerebro, o entre el cerebro y el cráneo, ¿no? Es decir, pueden ser, generalmente los llamamos tumores intracerebrales dentro del cerebro, o tumores de la base del cráneo o de la superficie del cráneo, ¿no? Ya. Ambos tipos tienen diferentes manifestaciones y diferente tratamiento también. En cuanto a los síntomas en general, los síntomas de un tumor cerebral depende de la localización y de la velocidad de crecimiento. Los síntomas más frecuentes, o el síntoma más frecuente, es el dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza tiene, yo les digo siempre, hasta 20 causas, ¿no? No todo dolor de cabeza es un tumor cerebral, pero siempre y cuando este dolor de cabeza sea permanente, el dolor de cabeza dure bastante tiempo, sea intenso, o se acompañe de otros síntomas, hay que pensar en un tumor cerebral. Por lo menos hay que descartar esa posibilidad con un examen de imágenes, ¿no? Otros síntomas frecuentes son las convulsiones, ¿no? Dolor de cabeza y convulsiones me hacen pensar en un tumor cerebral, ¿no? Otros síntomas es el déficit motor, la debilidad en un lado del cuerpo, en el brazo, en la pierna, ¿no? Como un desequilibrio, como un desequilibrio. Como un desequilibrio puede ser, ese es un síntoma. Y hay otro síntoma que es menos evidente,
¿no? Por ejemplo, que es un cambio en la personalidad. Una persona que ha sido todo el tiempo tranquila, pacífica y de pronto se vuelve más violenta, digamos, Agresiva. más agresiva, ¿no? Más Ujú. que busca pelea, conflictos, o al revés, ¿no? Una persona que es eh, activa, ¿no? Y de pronto se vuelve más pasiva, ¿no? Entonces, si eso hay que pensar que algo está pasando en el cerebro. No puede ser un problema de ansiedad o de depresión, pero también podría ser un tumor cerebral, ¿no? Los síntomas no son muy claros en este caso, ¿no? Pero siempre hay que prestarle atención cuando aparece un síntoma que permanece algunos días o semanas, ¿no? No dejarlo pasar. ¿Para qué? Para que el diagnóstico sea precoz, es decir, cuando el tumor esté pequeño todavía, ¿no? Está a No venga tiempo. un tumor grande. Y en este proceso, doctor, las fiebres también nos pueden ayudar a reconocer los síntomas como la fiebre permanente, puede darse, puede ser La un fiebre, indicador. no, la fiebre es más un síntoma de una infección, Ya. Ok, o eh, sea, una fiebre no nos podría dar una sospecha de una tumoración en el cerebro, no, por no, ejemplo. podría ser otro tipo de lesión cerebral, un absceso cerebral, por ejemplo, ¿no? Una Ok, infección cerebral. más que todo el movimiento físicamente, o sea, a nivel motor o el sueño, pérdida de memoria, también podríamos Pérdida de estar memoria hablando, también. claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Ok, Dolor de cabeza, convulsiones, debilidad del cuerpo, pérdida de memoria, alteración de la personalidad, esos síntomas, ¿no? Y en casos ok. más severos, claro, ya tendencia al sueño y, bueno, En el niño, como usted decía, coma, lo que a diferencia de lo que comentaba el doctor Ella, con respecto a la columna vertebral, en el niño sí se da esto. De hecho, hemos visto muchos casos recientemente que estuvimos hablando del cáncer infantil. Y este proceso para los padres, que es importante que tengan en cuenta, por ejemplo, cuando hay un tumor cerebral, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿No? ¿A qué se enfrenta? ¿Cuáles son esos episodios que va a pasar el tratamiento? ¿O hay opción de un tratamiento? ¿Hay una opción de quimioterapia? ¿Hay una opción de repente de una operación? ¿No? Porque ocurre lo mismo que pasaba con el doctor Elar cuando hablábamos de la columna, ¿no? Todo el mundo dice, columna no, te vas a quedar inválido, cerebro no, ¿cómo te abrimos el cerebro? Una biopsia en el cerebro. siempre, como dice el doctor Cari, siempre hay opciones de tratamiento. En Uh-huh. algunos casos es curativa, en algunos casos puede ser curativa, si es que el tumor es benigno o si es que el tumor está comenzando, ¿no? Está en sus inicios. Si es un tumor agresivo, maligno, eh, de todas maneras hay una alternativa de operar. Se puede operar para mejorar la sobrevida, es decir, otorgar mayor tiempo de vida y mejorar la calidad de vida. Claro que a la cirugía se le va a agregar la quimioterapia y radioterapia. Es en el caso de tumores malignos, ¿no? Ahora, en el caso de cirugía, la cirugía no siempre no hay que tenerle miedo a la cirugía, ¿no? Uh-huh. Actualmente, actualmente hay alternativas de cirugía, es decir, el objetivo es lograr retirar el tumor, pero generando el menor daño posible al cerebro, ¿no? Sin dañar, sin afectar la función cerebral, ¿no? O con una afectación mínima. Eh, por ejemplo, ¿no? En el caso de tumores de la base del cráneo, hay la alternativa de endoscopía, ¿no? ¿Ah? Es decir, con cirugía a través de la nariz o a través de pequeños agujeros, pequeños, podemos retirar el sin afectar demasiado al cerebro. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. En el caso de tumores que están dentro del cerebro, tumores intracerebrales, es un poco más complicado, pero también se está desarrollando la cirugía endoscópica. Por ejemplo, en tumores que están dentro de los ventrículos del cerebro, que son cavidades que contienen líquido, nosotros podemos ingresar por endoscopía y retirar el tumor también, ¿no? Con un menor daño al tejido cerebral a través del cual se atraviesa.
se está desarrollando la cirugía de tumores del mismo tejido cerebral, del parénquima cerebral, mediante endoscopía también. Aún hay un trecho aún por avanzar, hay cosas que investigar todavía en este tipo de cirugía que va a avanzar en el futuro, pero lo que se quiere en general es reducir la zona a través de la cual se llega al cerebro, es decir, a llegar por el menor trayecto posible, la menor invasión posible al cerebro para que la cirugía no le genere más daños. Le resuelve el problema, pero sin generarle daño adicional al que ya le ha Claro, generado. como un efecto secundario que podría ser, ¿no? Tocar otro órgano. Exactamente, ¿no? En el caso del cerebro, pues casi todo el cerebro es funcional, ¿no? Claro que está dentro del cerebro, por ejemplo, uno tiene que atravesar una zona que puede ser responsable de la función de mover el brazo o hablar, ¿no? Entonces, la cirugía, si es que no cuida el cerebro, si es que no tiene en cuenta esto, puede generarle una secuela de debilidad o de alteración del habla o alteración de la memoria y otras cosas más, ¿no? La idea es reducir al máximo esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿y qué tiene que tener en cuenta el cuidador o el familiar frente a este tipo de intervención? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el paciente? ¿Qué es lo que se espera que ocurra? ¿Cuánto tiempo va a demorar de recuperarse de este proceso? ¿Hay un periodo de latencia de repente de manifestación de ciertos síntomas? ¿A qué se enfrenta? Y de acuerdo a las edades también, yo imagino, porque no es lo mismo operar a un niño que tiene un tipo de pronóstico de recuperación diferente a la de un adulto y a otra persona a un paciente de la tercera edad. Entonces son diferentes formas de responder a un tratamiento o a una intervención. ¿Cómo se da en este caso? ¿Qué es lo que tendrían que esperar los pacientes, los familiares? Sí. Los niños afortunadamente responden mucho mejor que los adultos y los ancianos, ¿no? En los niños a veces y el cerebro se recupera debido a la plasticidad cerebral, ¿no? Es decir, en el niño puede quedar una secuela transitoria, pero con el paso del tiempo mejora. Si es un tumor maligno, va a recibir el niño pues radioterapia, pero en el mediano plazo se recupera de esta agresión. En el caso de un adulto, la recuperación es un poco menor, ¿no? La velocidad de recuperación. En un anciano definitivamente hay que tener bastante cuidado en operar tumores cerebrales. Hay casos en los que a veces es mejor no operar y solamente pues, tomar una biopsia o darle quimioterapia, ¿no? Porque el intento de resecar el tumor podría generarle más daño, dependiendo de dónde esté localizado. Si está localizado en la periferia del cerebro, se puede retirar con menor problema, ¿no? Pero si está en el centro del cerebro, por ejemplo, o en la base, puede haber más lesiones y a veces decidimos no operarlo para no generarle mayor daño. Uno de las constantes, y no sé si usted también lo ha escuchado dentro de su consulta, he tenido en oportunidades personas que hablan de haber tenido un tumor en el cerebro, ¿no? Y que tomando este tema consumiendo el agua de guanábana, la hojita de guanábana o consumiendo guanábana, ha logrado reducir esto, ¿no? Entonces han logrado reducir hasta incluso desaparecer. ¿Qué tanto podría esto darse un mito? ¿Qué tanto podría acercarse a este tipo de diagnóstico? ¿Y en qué fase, en el caso que sí sea, en qué fase o qué tipo de tumor sería el que sí se hubiera beneficiado por ello? El tumor genera dos cosas, ¿no? Uno es la masa del tumor, es como una masa de carne, ¿no? Y lo otro es la inflamación que genera el tumor, ¿no? Entonces, la inflamación que genera el tumor puede ser, que es la causa a veces de los síntomas, puede ser tratado de diferentes formas. Se trata con medicamentos, pero también puede ser tratado con algunos productos naturales, ¿no? Pero eso es la inflamación que genera el tumor. Entonces, los síntomas pueden reducirse o desaparecer, pero la masa está ahí, ¿no? Es difícil que una masa desaparezca por sí sola, ¿no?
Ujú. Hay casos Sí. rarísimos, ¿no? Por algunos tumores poco frecuentes, por ejemplo, linfomas, ¿no? Linfomas cerebrales que con medicamentos antiinflamatorios se pueden reducir, o si son pequeños, desaparecer incluso. Pero eso es, ¿no? Este efecto es transitorio porque desaparecen y a los 2 o 3 meses otra vez vuelven a aparecer. Ujú. Algunos prolactinomas, tumores de hipófisis que producen prolactina, también con medicamentos se pueden reducir, ¿no? Esos son los únicos, creo que los únicos tumores que se reducen en cuanto o desaparecen con imágenes, pero en la mayor parte de ellos el tumor persiste, ¿no? Se mejora la inflamación con el medicamento o producto que tomen, y mejoran los síntomas, aparentemente están curados, pero el tumor sigue allí, ¿no? En un momento Eso, va a dar síntomas. eso es muy importante lo que acaba de decir y por eso hacía la pregunta, porque sí es una constante que se escucha con mucha frecuencia frente a algunos pacientes, algunos cerezos que manifiestan eso. Y es importante lo que acaba de decir. Una cosa es que baje la inflamación, pero no necesariamente la masa, ¿no? Porque la masa, que es el grueso del tumor, pues sí necesita de un tipo de intervención más especializada, más puntual. Entonces eso es importante. Yo creo que usted nos iba a compartir unos videos, una información, creo. Sí, quería compartirnos A algo. ver, Sí, ahí lo sí, a ver, tiene habilitado. Mientras ya, tanto a ver. voy recibiendo aquí. Buenas noches, Miriam Limper, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti por participar. La doctora Alma, de tanatóloga, linda noche, gracias por acompañarnos también hoy día. Verónica, bienvenido, qué lindo, Verónica de México, gracias por estarnos acompañando. Excelente, gracias. Araceli López, muchas gracias por la información edificante y de gran valor. Bendiciones desde Lancaster, California. Gracias. Bienvenida, Araceli. Gracias, Elki Álvarez, también. Buenas noches, gracias. Recuerden que pueden hacer sus preguntas. Nunca estamos ajenos a que podamos tener de repente algún paciente, algún familiar, algún amigo que esté enfrentando de alguna manera este tipo de diagnóstico, y es importante saber cuándo recurrir a un médico. Es por eso tan importante estar atentos. Lo conversamos también cuando hablábamos acerca del creo que ahí está, a ver, ¿no? A ver, Ahí sí. estamos, sí. ¿Se Cuando puede ver la hablábamos, imagen? sí, yo creo que sí. Esperamos un segundo. Doctor Elar, ¿usted lo puede distinguir? Porque creo que... Sí, sí se ve la imagen, pero en pequeño. No sé si es Ah, ya. correcto. Ah, doctor, tiene que abrirlo. Sí, porque, o sea, Ella se ve... completa. ¿Así? No, o sea, no está la imagen abierta, solo está su Claro, solo está pantalla. el archivo El archivo está se ve. previsualizado nada más, sí. Ujú. Faltaría presentarlo más en pantalla Sí, ampliada. claro, o sea, Ya, tiene que a darle ver. a abrir el archivo. Y entonces, esto es importante. Doctor Ela, porque el doctor Gerson justo, una pregunta que me quedó en el tintero con usted, doctor Ela, era, después de un proceso de una intervención en la columna, es probable que requiera adicional a ello un tratamiento de terapia física, o no es recomendable, se puede dar, o se da antes de el diagnóstico, en el caso que se dé por tumores. Sí, es una pregunta muy frecuente porque en general es una duda permanente, ¿no? Y la respuesta es dependiendo a cuánto compromiso neurológico tenga. Okay. Muchas veces están también que no tienen ninguna molestia o tienen mínimas molestias, ¿no? Ahí no, la verdad que la indicación de hacer algún tipo de tratamiento complementario con terapia física no tiene sentido. Pero si tenemos un paciente que tiene un déficit neurológico que era probable
Y eso también, esto quiero también manifestarles en la actualidad, la mayoría de nuestras cirugías de este tipo, compromiso de la médula, compromiso de las raíces nerviosas, se hace con neuromonitoreo, ¿no? Eso nos disminuye el riesgo de poder hacer alguna agresión quirúrgica adicional a las estructuras normales, ¿no? Entonces, eso es una ayuda para nosotros. Y también, obviamente, para tener un resultado óptimo. Y si hubiera ahí sí un déficit neurológico, perfecto, hay que hacer terapia. Y eso habitualmente le indicamos a partir de la segunda semana de haber tenido el tratamiento, en donde aseguramos que ya no tenga problemas con herida operatoria, que tenga todo cerrado, y ya puede hacer su tratamiento con terapia. ¿Cuánto tiempo puede tomar, por ejemplo, después de una intervención, cuánto tiempo puede tomar una recuperación? ¿Y qué tan factible es que esta persona pueda, o qué debería tener en cuenta que no va a poder hacerlo en una primera etapa? Porque muchas veces la persona se opera de la columna y ya quiere estar trapeando, sentándose, haciendo cosas de manera inmediata, ¿no? Y yo imagino que no va a poder generar este tipo de actividades que lo hacía con mayor frecuencia, o probablemente lo va a tardar en hacerlo. ¿Cómo se da en este caso? Sí, es variable, sobre todo por la localización de la lesión, la edad, importante, la reserva previa que ha podido tener, porque es lo mismo tener un paciente que tiene buena capacidad muscular a que tenga un paciente que tenga bienvenida menos capacidad muscular, por ejemplo. Eso es un punto a tomarlo en cuenta. Pero generalmente, cuando hacemos cirugía de instrumentación, por ejemplo, colocamos tornillos, le damos un soporte, generalmente se espera hasta 2 meses para poder tener una estabilización más firme, más adecuada, y ya puede hacer sus actividades dentro de lo que pueda. Y esperamos, como les dije, 2 semanas más o menos desde la cirugía para poder ya optimizar un poco más la movilización, hacer mayor caminata o hacer incluso terapia física si es que fuese el caso. Digamos, siempre se les dice que de manera progresiva cualquier actividad física y de levantar peso, como les digo, siempre esperar mejor hasta el segundo mes postquirúrgico, ¿no? Y eso siempre hay que ir evaluando también. Con los pacientes que tenemos control al mes, al segundo mes, ya podemos más o menos, por decirlo así, soltarlo para que pueda hacer ya cada vez mayor actividad. Eso siempre es con control. Puede ir de 2 semanas a 3 meses, vamos a decirlo así, para poder determinar de 2 semanas a 3 meses después de una para tener ya un resultado, ¿no? Claro, un resultado, claro. Bien. Gracias, doctor. Doctor Gerson, creo que ya tenemos aquí la imagen? Sí, ya está, ya tenemos su imagen. Perfecto, salió vencedor. Ya. Bueno, sí, adelante. Este es un caso que me escucha, ¿no? Sí, sí. Este es un caso que operamos hace unos años. Es un tumor intracerebral, un glioblastoma, un glioma de alto grado. Lo operamos en provincia, ¿no? En Huancayo específicamente, ¿no? Es un tumor que producía en el paciente dolor de cabeza, tendencia al coma, vómitos, ¿no? Que no tenía la oportunidad de ser transferido a Lima, entonces lo operamos en el mismo Huancayo, ¿no? Con endoscopía, ¿no? Ahí está más o menos la imagen, si ustedes pueden ver. ¿Ya? Esa es la trepanación. Espero que entre Claro, la trepanación craneana se me ocurrió los paracas. En la época de los paracas, inmediatamente disparó mi mente. Algo así, exactamente. Pero de manera con mayor tecnología. Exactamente, ¿no? Acá es una trepanación, es un agujero en el cráneo, y esa es la pequeña ventana que se hace en el cráneo, ¿no? Con esto se evita una craniotomía bastante grande, ¿no? Bueno, ahí está el método, y introducimos el endoscopio, que es la cámara. Lo ven allí, y vemos la imagen allí, ¿no?
eso es lo que se ve internamente, el tumor cerebral, ¿no? Ujú. Como ven ahí, estamos resecando el tumor. A ver, no sé si se podrá ver. ¿Se cauteriza el tumor allí? Si es que sangra, sí se cauteriza, ¿no? Ok. Ese es un aspecto que vamos a ir mejorándolo progresivamente. Hay algunos tumores que sangran bastante, que son difíciles de cauterizar, ¿Pero el pero objetivo es otros cauterizarlo o no? resecarlo, ¿no? Quemarlo, Resecarlo, cauterizar y quemarlo sacarlo, y ¿no? sacarlo, ¿no? Extraerlo. No se ve el video, afortunadamente acá, pero Claro, lo que pasa es que creo que tiene que entrar ahí a darle clic ahí, dele clic, toque ahí y va a cargar. Ya está cargando ahí de repente. bueno. ¿Sí? Pero bueno, el Pero no se objetivo era... preocupe, aquí vamos a ver un video, entonces cuéntenos qué dice en el video y después lo podemos solucionar Ya, allí un poquito. bueno, entonces se resecó el tumor de la forma en la que han visto previamente, que es aspirando y quemando el tumor, ¿no? Como se ve acá, a través de un pequeño agujero, una pequeña trepanación. Luego, eso es las pequeñas cicatriz que queda en lugar de una cicatriz grande. Eso era el tumor antes de la cirugía y esto es después de la cirugía, ya no está el tumor, ¿no? Mm, ¿Ya? Y el totalmente. paciente, sí, y el paciente mejoró al día siguiente, a los 2 días, ¿no? Y pudo salir, recuperarse rápidamente en 2 o 3 días, ¿no? Pudo salir y, bueno, recibir complementariamente su tratamiento con radioterapia, que es lo que amerita, ¿no? Porque nosotros como cirujanos, en el caso de tumores malignos, resecamos o sacamos todo el tumor que se ve, pero siempre quedan las células tumorales no se pueden sacar completamente, ¿no? Y para esas células son la radioterapia y la quimioterapia. Para poder asegurarse, sellar. Bueno, Asegurarse, lo que hace, claro, asegurar. la radioterapia es eso, de alguna manera es como sellar, ¿no? Los campos que de alguna manera puedan fluir, ¿no? De alguna manera darle como un acabado al proceso de intervención. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. No sé si pueden ver esta imagen, No, no podemos ver la ¿no? imagen. O sea, se ve una pantalla negra. No sé si solo soy Ya, yo o el doctor Cari también ve una pantalla oscura, ¿no? ya, Okay. ya. Pero ahí no se distingue. Pero dentro de todo este proceso de la cirugía mínimamente invasiva, es accesible, ¿dónde la tenemos? ¿Quiénes lo hacen en el país? ¿Ya lo hacen todos los neurocirujanos? ¿Son pocos los que generan? ¿En qué instituciones podemos encontrar estas alternativas? Y si hay algún tipo de ¿cómo es el término? Prerequisito para acceder a ello. Todos los pacientes pueden acceder, se está promoviendo, tengo entendido, esta cirugía mínimamente invasiva, pero todos pueden acceder. Eh, Mire, este tipo de cirugía lo comenzamos hace 10 o 12 años aproximadamente acá en el Perú. Fuimos el primer grupo que comenzamos a dar esta cirugía junto con el doctor Cari, otro colega Precursores los más. dos. Empezamos a hacerlo con lo que había, ¿no? Y luego conseguimos el instrumental y empezamos a hacerlo en la parte privada, en nuestro grupo que se llama Boston Center, ¿no? También lo desarrollamos en los hospitales, ¿no? En Almenara, en Cayetano, cuando estaba antes en Cayetano. Y actualmente hay otros hospitales en los que también se está empezando a hacer la cirugía, ¿no? Ya es cada vez un poco más común. Y esperamos que se desarrolle en los siguientes años, ¿no? El problema de los hospitales es que no tienen todo el instrumental, entonces se está adquiriendo el instrumental para esto, porque se requiere pues instrumentos y endoscopios específicos para esto, ¿no? También se hace endoscopía cerebral y también se hace en columna, como el doctor Cari lo ha mencionado, ¿no? Para determinadas patologías. Ahora, todos los pacientes pueden ser evaluados y ver si es que requieren este tipo de cirugía u otro tipo de cirugía. En lo posible se tiende a hacerlo en forma mínimamente invasiva, excepto que hay algunos casos en los que de todas maneras
requiere pues una cirugía abierta, ¿no? Porque es demasiado grande la lesión o demasiado compleja. Ujú. Para ambos casos, esta pregunta es para los dos en realidad. ¿Qué debe de tener en cuenta el paciente después de este proceso? ¿Qué debe de tener en cuenta que va a pasar para una mejor recuperación, para que esto de alguna manera tenga un mejor pronóstico de calidad de vida? ¿Qué debe tenerse en cuenta, no? ¿Qué hábitos de repente podrían disminuir el riesgo de volver a incrementar o que vuelva a surgir este tipo de diagnóstico, o en su defecto, cómo de alguna manera podemos generar una mejor calidad de vida? ¿Qué debe tenerse en cuenta para ello? Ya sea de un tipo de tumor oncológico o de tipo benigno. Quien guste puede decir. Sí, claro. Bueno, se recomienda de todas maneras, la prevención está básicamente en mejorar los hábitos de vida, ¿no? En eso reduce algunos tipos de tumores, ¿no? Se recomienda pues una dieta saludable, un ejercicio, ¿no?, frecuente, o aunque sea Doctor Gerson, ¿está allí? una vez, dos semanas para controlar. Se cortó un ¿Ya? poco, doctor Gerson, ahí. No sé si puede repetir allí. Sí, se recomienda en forma general como una forma de prevención de algunos tipos de lesiones, de tumores, tener hábitos saludables, ¿no? Una dieta saludable, ¿no? No muy alta en carbohidratos, en grasas saturadas, en productos industrializados, ¿no? Eh, Evitar exposición a radiaciones, ¿no? Eso que es el factor más asociado en general, ¿no? Pero lo otro, el siguiente paso es, una vez que a veces no se puede evitar que aparezca un tumor, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es detectarlo precozmente, ¿no? Detección temprana. Eso es la detección temprana, que es la prevención secundaria, ¿no? Ante el mínimo signo, no dejarlo pasar, ¿no? Si estoy perdiendo la vista, en el caso de tumores de hipófisis, si tengo por ahí una alteración de la memoria frecuente o un dolor de cabeza, hacerse un estudio, ¿no? Para detectarlo precozmente, y en ese caso sí ya entra la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Porque cuando el tumor es grande es más difícil abordarlo mediante esta técnica quirúrgica. El doctor Cari, de repente algo de columna ahí. Excelente, doctor Gerson. Doctor Elar, una pregunta, que en esta época de pandemia, donde las personas han permanecido sentadas, donde han 3 años sentados trabajando con la virtualidad y todo este proceso, ¿con qué frecuencia de repente ha estado expuestos a dañar su columna, a generar algún tipo de lesión en la columna, ya de repente no específicamente una tumoración, o tipos de lesiones? ¿Qué lesiones podrían estar y a qué lesiones podríamos estar atentos, ¿no? A que puedan surgir en ese trabajo de la virtualidad, de la postura. Sí, bueno, ya saliendo un poco del tema oncológico, ¿no? Contrariamente a lo que pensábamos que iba a suceder, que la pandemia íbamos a estar más tranquilos, y he visto bastante paciente con dolor lumbar ya más agudizado, y sobre todo profesores que han estado dando incluso la virtualidad, obviamente sentados la mayor parte del tiempo, y hemos visto que ellos han tenido más frecuencia en sus molestias lumbares, a pesar de que están trabajando sentados y todo, ¿no? Entonces llamó mucho la atención. Sí, pero sí es frecuente las posiciones viciosas, por decirlo así. O sea, a veces no nos damos cuenta, no tenemos un sillón, como se dice, adecuado, ¿no? Ergonómico, esa es la palabra, ¿no? Y que tengamos una altura. Por ejemplo, yo ahorita mismo, ¿no? Tengo la laptop que está baja, está más bajo de lo que debería de estarlo, ¿no? Entonces debería estar un poco más elevado, a la altura de la cabeza. Entonces, todas estas características fuerzan el trabajo muscular y evidentemente descompensan la estructura misma de la columna. Y sí, hemos tenido agudización de muchos síntomas lumbares, sobre todo
por pacientes que han tenido ya un proceso de repente degenerativo de su columna. ¿Sí? Pero ahí es básico la terapia física. Lo que sí quería añadir era en lo que usted estaba preguntando de qué más hacer luego, ¿no? De todo el tratamiento que ha tenido. Yo creo que ahí es importante valorar el efecto psicológico, que de repente usted pueda manejarlo mejor, porque muchas veces nos vamos a menos, ¿no? O sea, diagnosticado, ya tratado con algún déficit neurológico, ya es una carga, entre comillas, tanto se siente una carga el mismo paciente para la familia, y la familia también a veces lo ve así. Yo creo que ese es el punto de quiebre para poder mejorar. Nosotros, la única forma de poder con personas y con pacientes en su momento, la única forma es de ir mirar para adelante, ¿no? No hay otra. No podemos retroceder el tiempo, no podemos decir, arrepentirnos de todo lo que hemos podido hacer. Entonces, hay que tomar una actitud positiva, una mente positiva y poder forzar tratamientos ya para hacer una rehabilitación que, como yo les digo a veces a los pacientes, es una rehabilitación, no solamente es física, o sea, no solamente es la rehabilitación de poder movilizar mejor una extremidad, no, sino es una rehabilitación ocupacional, psicológica, de familia, tener mejores tiempos, más tiempo de estar con la familia, de repente aprovechar estas oportunidades, pensar de que esto es una caída más, pero hay que levantarse. Y lo otro es el control periódico con imágenes, sobre todo. O sea, tengo un caso muy cercano de un colega que no ha tenido, que debía tener el control al año, pero por la pandemia, como se sentía bien, bueno, lo retrasó, pero a los pocos meses con un control de imágenes sale la lesión. Entonces, eso, ¿no? Tener sus controles regulares, eso es importante también. Eso quería aumentar. Excelente, doctor. Y ya el tiempo nos está ganado, disculpen que nos hemos tomado más tiempo. Gracias, Karina Vázquez, Karina Vázquez nos dice de Lima, dice, gracias por la recomendación para prestarle atención a los síntomas, dice, ¿no? Gracias, Karina, sí, es importante tomar atención a cada uno de estos puntos. Y de repente, para no tomar mucho el tiempo, pero solo quería dejar esta pregunta importante que me lo han hecho por otro medio, y es, ¿qué tanto, con qué frecuencia han visto que las emociones que pueden estar pasando, por las que pueden estar pasando un paciente, de las emociones contenidas, se han visto, o este tema emocional, como ha visto en un paciente, se ven reflejados en los diagnósticos que ustedes han trabajado, ¿no? ¿Con qué frecuencia de repente han podido identificar que estas emociones se han hecho presentes y se han transformado en un tumor dentro de la experiencia que ustedes han tenido? ¿Qué tipo de emociones pueden haber identificado? Sí. Tengo algunas sospechas, pero mejor ustedes. Se dice que lo que se conoce, lo que se conoce es, se sabe, eso está demostrado, que el estado emocional influye en el sistema inmunológico. Eso ya está demostrado. Ahora, y el sistema inmunológico es una barrera importante para el desarrollo de tumores cerebrales. No toda célula tumoral se convierte en un tumor cerebral, porque el sistema inmunológico del cuerpo destruye esas células tumorales hasta un determinado punto, ¿no? Pero cuando las células o son ya muy abundantes o el sistema inmunológico está venido a menos, como se dice, está déficit, por una depresión intensa o por X motivos, es más probable que se desarrolle un tumor cerebral. Ahora, se dice también que, bueno, hay esta asociación, ¿no? Que cuando uno se autoinculpa por cosas, pero eso ya es en campo de la psicología que usted domina, se autoinculpa por cosas que no le corresponde, por ejemplo, eso a largo plazo podría potencialmente generar una tumoración, ¿no? Bueno, eso está por demostrarse, pero
la unión entre esa depresión y el sistema inmunológico sí es algo evidente, ¿no? Y por lo tanto hay que tener siempre una mentalidad positiva, como se dice, y hábitos de vida saludables para reducir al máximo la posibilidad de tener pues, algún tumor, ¿no? Si este aparece por X motivos, o si aparece algún síntoma, diagnóstico precoz y hay opciones quirúrgicas. Hay opciones quirúrgicas menos invasivas, mínimamente invasivas, que se pueden ofrecer actualmente. Para todo tipo de, casi para todo tipo de tumor. Excelente, doctor Gerson. Creo que, doctor Eller, ahí usted tiene la respuesta. Siempre se dice que cuando una persona está estresada, con mucha carga emocional, carga de muchas cosas ahí detenidas, se va todo a la columna. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Todo se va a la columna? ¿Qué opina usted de ello? Sí, es una reacción de defensa, ¿no? Es una reacción natural que tiene el cuerpo. Cada vez que nosotros siempre tenemos una preocupación o hay algo que nos asusta, automáticamente vamos a ver reflejado la contractura muscular de extensión, ¿no? Que es más o menos una de alerta o de fuga, como decimos. Es una reacción completamente natural. Si esto es permanente, si eso es muy frecuente y no lo estamos llevando bien, esta preocupación o esta alteración en nuestra conducta, sí, pues podemos tener problemas posteriores. Excelente, excelente, doctor Eller, doctor Gerson, les agradecemos esta maravillosa participación. No sin antes decirles que Yasmín Gallegos nos dice, interesante ponencia, gracias por compartir sus conocimientos y tiempos hoy feriado. Miriam Limper nos dice muchas gracias al personal especializado en brindar por puntos tan importantes que debemos tener en cuenta en bien de nuestra salud. Realmente ha sido un placer haber contado con ustedes en esta hora y cuarto que nos hemos tomado de su valioso tiempo. Algo con lo que quieran cerrar, algo que quieran decirle a nuestros cerezos, por favor, bienvenido sea. Bueno, primero siempre agradecerte, Ivonne. Creo que ha sido una bonita velada, por decirlo así. Creo que estamos siempre dispuestos a poder compartir, eso a nosotros también nos motiva a poder recordar y dar algunos datos, qué tips que necesitamos. Eso nos ayuda también a nosotros en nuestro desarrollo profesional. Simplemente para cualquier cosa siempre estamos a poder apoyar y estamos como grupo, como manifestado, en Boston Center, cirugía endoscópica mínimamente invasiva, es completo, y en el Hospital Almenara en labor, ¿no? Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Excelente, doctor Eller, gracias. Doctor Gerson, ¿algo que quiera para cerrar, comentar? Sí, sí. Muchas gracias por la invitación y es un gusto compartir estos temas con el público. Es muy importante, como dijimos, prestarle mucha atención a los signos y síntomas precoces, ¿no? Precoces. Ya un cerebral, hay alternativas quirúrgicas que le podemos ofrecer, ¿no? Y eso es nuestro campo. Podemos ofrecerle la menor por endoscopía u otra forma de cirugía mínimamente invasiva, que puede ayudar a resolver de la mejor forma el problema o aliviarlo al menos, ¿no? Entonces, estamos, como dijo el doctor Cari, en este grupo que hemos formado en Boston Center, endoscópica, y también en los hospitales donde estamos desarrollando esta técnica, ¿no? Que creo que va a traer mucho beneficio a los pacientes en el futuro, ¿no? Gracias. Muchas buenas noches. Excelente. Bueno, ya lo saben, hoy hemos hablado de este tema tan importante que ha sido tumores vertebrales y tumores cerebrales. Entonces los invitamos a continuar viendo. Los que no se pudieron conectar desde el principio pueden verlo nuevamente aquí o a través de nuestra página de YouTube, @ desde el Jardín de los Cerezos. También pueden ingresar allí y verlo.
Los invitamos, por favor, a compartir y a atender a cada uno de estos detalles. Ya lo saben, no hay que tener temor de diagnóstico. Es importante contar con adecuadas imágenes, con adecuados profesionales que sepan lo que se está haciendo, saber que tenemos la tecnología avanza, como yo siempre digo, estamos enfermarnos en esta época, es época privilegiada de enfermarnos porque contamos con otra tecnología que de repente antes no se tenía. Y cada vez es mayor porque tenemos profesionales que se están preparando para poderlo concretar de manera más eficiente. Y hoy día hemos hablado de un tema importante que lo hemos escuchado de estos neurocirujanos, estos profesionales que nos han hablado que las emociones también se pueden traducir, lo que no dice, ¿no? Lo que no se llora, que lo que no se llora, el cuerpo se encarga de botarlo de todas maneras. Así que por favor, continuemos, los invitamos a nuestra próxima sesión, la próxima semana también por aquí, por desde el Jardín de los Cerezos. Hasta pronto, muchísimas gracias. Gracias, doctor Gerson, gracias, doctor Elar. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.